Muy buenas noches, saludo con mucho cariño a toda la amada de Dios, a todos los escogidos para este pacto de gracia, los que nacimos después de la cruz, después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mejor tiempo de la historia de la humanidad, donde todas las cosas fueron ya consumadas. Y en este momento, como siempre, con mucho gozo y con mucha seriedad y respeto para los oídos que van a oír esta palabra, estamos aquí solo con el único propósito, valga la redundancia y beneficio, de que la amada pueda recibir una palabra de aliento, una palabra de consolación, no religión, porque la religión no te consuela sino castiga, pero el evangelio es libertad gloriosa para los hijos de Dios, y usted es un hijo de Dios, entonces usted se merece el pan de Dios, la palabra de Dios. Y hoy, después de la cruz, la única palabra oficial para los hijos de Dios es el evangelio revelado al apóstol Pablo, el evangelio de la incircuncisión, donde te enseña tu posición en Cristo y también tu condición en la carne. Dupartito, nosotros somos dupartitos, condición en la carne, posición en Cristo, en el Espíritu. Y eso es lo que la religión no ha entendido, te mezcla estas dos cosas. Ellos te enseñan espiritualidad a base de obras y de rudimentos y de reglas. Y hoy vamos a hablar un poquito de la madurez. Seguimos hablando de esto porque el evangelio es lo que Pablo recibió, es llevar a la iglesia a la edificación y a la madurez, para que la iglesia, cada miembro que compone el cuerpo de Cristo, pueda vivir una vida agradable aquí en la tierra, una vida de reposo, una vida que represente a Cristo y sea embajador de Dios, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de la madurez espiritual, porque necesitamos madurar. Dice así, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice así: pero el hombre natural, y ahora vamos a hablar nuevamente de las dos naturalezas nuestras. Tenemos que darle duro a esto porque a veces se nos olvida. Nosotros a veces creemos que solo somos lo que vemos, pero debemos de ir a buscar lo de arriba, que es la posición espiritual nuestra. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Escuche bien, dice el apóstol Pablo, mi apóstol y tu apóstol, que la naturaleza nuestra carnal no percibe lo de Dios. Y él nos explica también allá en los Gálatas que naturalmente la naturaleza nuestra es enemistad contra Dios. O sea que se opone a todo lo que se llama Dios, se opone al espíritu nuestro. Entonces esa es la pelea que nosotros tenemos. Dice aquí que como no entiende, porque dice aquí, pero el hombre natural, o sea, esa posición nuestra, condición nuestra, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura. El apóstol lo que explica aquí es que el hombre natural, que Pablo lo llama también el viejo hombre, no entiende porque todo lo que es espiritual le es locura. Pero mira lo que dice, y no puede entender porque se han de discernir o de entender espiritualmente. Entonces ahí entra la naturaleza nuestra, la espiritual. Dice, vamos a seguir leyendo, en cambio el espiritual, ahí está el hombre espiritual, la nueva creación, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
¿Qué quiere decir esto, hermano? Que estas dos naturalezas que están en nosotros, una carnal y la otra espiritual, estas dos componen el ser nuestro, ¿no? Por ejemplo, yo soy Adolfo, pero yo soy un hombre, yo soy Adolfo carnal, pero también soy un Adolfo espiritual. Y al hombre espiritual, a ese hombre hay que alimentarlo. Porque el hombre carnal nosotros le damos comida terrenal, le damos arroz, habichuela, chuleta, todos los alimentos que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Y que ingerimos. Y nosotros alimentamos al hombre natural. Pero el hombre espiritual también tiene que ser alimentado. Y hay una sola palabra para alimentar a ese hombre espiritual. Y es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese Evangelio del resucitado después de la cruz. Y al alimentar al hombre espiritual, eso nos lleva a nosotros a madurez espiritual. Fíjense que el apóstol Pablo nos da ejemplos de cómo una iglesia que él estableció y que él formó, llegó un momento en que ellos no salieron de la niñez espiritual. Porque Pablo les tiene que hablar de una manera bien drástica. Y esto es un ejemplo para que nosotros entendamos cómo es que uno se queda en niñez. Un creyente se queda en niñez y no ir a la madurez. Mire lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 3, del verso 1 al 2. Mire cómo Pablo le dice a esta iglesia: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Note lo que el apóstol dice. El apóstol identifica a un creyente carnal como un niño en Cristo. Porque aquí lo dice. Dice, yo a ustedes, hermanos, yo no pude hablaros como a espirituales. O sea, no le pude hablar al hombre espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Carnales y niños en Cristo, lo mismo. Un creyente carnal es un niño en Cristo. Y dice aquí, sigue leyendo, en el verso 2, os di a beber leche. Mire la doctrina que Pablo llevó, una doctrina de leche. Y vamos a explicar qué es eso, ¿no? Les dice, no, les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces Pablo aquí identifica a la iglesia de los Corintios una iglesia carnal y una iglesia niña. Y entonces nosotros sabemos la condición en la que estaba esta iglesia. Una iglesia donde había división, donde unos decían que eran de Apolos y otros decían que eran de Pedro y otros decían que eran de Cristo. Y había un grupo que decían que eran de Pablo. Y esas tres tendencias que decían, no, nosotros somos de Pedro. Fíjate, porque ya Pedro estaba metido ahí. Estaba metido en la iglesia de los gentiles, donde él no fue llamado a ir a los gentiles. Porque en Gálatas capítulo 2, verso 7, el apóstol Pablo dice claramente que el llamado del apóstol Pablo era para los gentiles y el llamado del apóstol Pedro para los judíos. Pero él estaba ya ahí en la iglesia de los Corintios metido, porque Pablo dice, se lo voy a leer, vamos a seguir leyendo, vamos a ir allá al versículo 3, dice, mire, dice el apóstol, porque diciendo el 1, ese es el verso 4, mire lo que el apóstol Pablo dice, porque diciendo el 1, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pero vamos a leer el verso 3 del mismo capítulo de 1 Corintios, capítulo 3, que yo leí el 1 y leí el 2, ahora voy a leer el 3.
porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjese que ese término que usa el apóstol Pablo, ustedes andan como hombres, eso significa que andan no conforme al hombre espiritual, sino conforme a los deseos engañosos del hombre terrenal. De lo que el apóstol Pablo nos dijo en el verso del primera carta a los Corintios 2:14, del hombre natural. Ellos andaban en el hombre natural. Y el hombre natural, que dice el Evangelio, no percibe, no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso que para uno entender el Evangelio de la gracia, Dios tiene que activarte la mente espiritual. Pero ¿cómo Él lo hace? A través de un apostolado, a través de la enseñanza de un perito arquitecto. Y ese perito arquitecto es el apóstol Pablo. Entonces, solo oyendo a Pablo, y si lo logras entender, y si lo logramos entender, la mente de Cristo se nos activa, la mente espiritual. Entonces, ahí sí podemos entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Y cómo poder caminar fuera del hombre terrenal y vivir en el hombre espiritual, donde tú comprendes tu posición en Cristo. Porque lo más importante es que el creyente sepa quién es en Cristo y quién es Cristo en él. Entonces Pablo dice aquí que la iglesia a los corintios primero no pudo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Segundo, dice que les dio a beber leche, les dio un mensaje que no podía hablarle misterios, sino hablarles los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Hablarles primero y explicarles cuál fue o por qué razón Dios se tuvo que vestir de carne y venir a la tierra por causa de la justicia que Él tenía que traer, porque hubo una transgresión la cual puso el primer Adán. Y Él tuvo que explicar esas cosas así, como niños, volverles a hablar, volverles a enseñar y hablarles así como niños. Y esa es la condición, hermano, que uno ve en la iglesia de Cristo que no conoce la gracia. Ellos andan como niños. Hay que estarles hablando de rudimentos, porque si usted le habla cosas espirituales, ellos no las entienden. Si usted le habla que con una sola ofrenda ellos fueron perfeccionados para siempre, ellos no reciben eso. Ahora, si usted les dice, mira, Cristo murió por ti y derramó su sangre, pero tú tienes que pagar un precio también, porque si no lo haces, te vas al infierno. Eso sí ellos lo entienden. Entonces ellos se meten a buscar esa justicia propia y a pagar un precio, y viven unas vidas totalmente, ¿cómo le pudiera decir, hermano? En frustración y en expectación de juicio. Viven esclavizados, porque los rudimentos esclavizan al creyente. Entonces el apóstol Pablo dice aquí en el verso 4 de primera carta a los Corintios 3:4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahora, mis amados hermanos, entonces vemos ahí, mis amados hermanos, que ellos, el apóstol Pablo dice que ellos andaban en contienda porque decían que uno es de Pablo, el otro era de Apolos. Pero en el versículo 22, o vamos a leer desde el versículo 21 de la misma, de primera carta a los Corintios, capítulo 3, 21, dice: así que ninguno se gloríe en los hombres,
porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas es Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, el propósito del Evangelio del apóstol Pablo es que la iglesia salga de la niñez y vaya a la madurez. El apóstol un día dice que él también se identifica que fue niño, y eso lo dice en primera carta a los Corintios 13:11. Mire cómo dice el apóstol Pablo aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Amados, el llamado de nosotros es dejar las cosas de niño. Porque aquí estamos hablando de lo espiritual, no estamos hablando en lo literal. Usted sabe, si ponemos un ejemplo en lo literal, un niño, usted sabe, cuando es de 1 año, 2 años, él ve las cosas desde un punto de vista diferente a los que lo ve un maduro. El niño todo lo cree, el niño hay que tener cuidado mucho con él. Para poderle enseñar al niño hay que usar aspectos visuales o usar ejemplos para llegar a la mentecita del niño, porque la mente del niño está vacía. Entonces hay que darle información y enseñarle para que el niño vaya a ver, tomando una madurez y aprendiendo. Entonces Pablo dice, cuando yo era niño, y en este caso, cuando el apóstol dice cuando yo era niño, es cuando él no conocía los misterios de Dios, cuando él todavía estaba en la ley mosaica. Eso era la niñez que el apóstol Pablo está hablando. Es lo mismo cuando el apóstol habla en Gálatas capítulo 4, cuando dice que mientras el heredero es niño, hablando del creyente, cuando él es niño, él es heredero, pero mientras él es niño, no difiere en nada del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, para que el niño salga de ese estado infantil y vaya al estado de adultez. Entonces, hermanos, ese es el llamado. El Evangelio de la Gracia es madurez, es adultez. Y hay que dar este Evangelio. Y usted es privilegiado, yo soy privilegiado, que un día nos llegó esta palabra. Ahora, ¿por qué nos llegó esta palabra? Porque nosotros somos escogidos de Dios. Y fuimos determinados para entender esta palabra. Porque hay personas que usted les enseña esta palabra, se las presenta y ellos no la pueden comprender. O les rehúsan o lo llaman, no, tú estás erróneo, tú estás en otra doctrina, tú estás en falsa doctrina. Y es porque son niños y Dios de alguna manera no permite de que ellos puedan salir. Pero gracias le damos a Dios que nosotros hemos salido de ese estado infantil espiritual. Yo estuve en ese estado por muchos años, yo sé que tal vez algunos de los que me escuchan estuvieron, y otros tal vez que accesan, que nunca, pues todavía están en ese estado. Declaramos en el nombre del Señor Jesucristo que puedan salir, que sus ojos puedan ser alumbrados, porque lo más hermoso que podemos tener los hijos de Dios aquí en la tierra es conocer el Evangelio, conocer sus inescrutables riquezas, conocer nuestra posición y nuestra heredad. Mira, la vida de nosotros está encerrada en la voluntad de Dios. Hay una voluntad que Dios ya estableció y Pablo identifica esa voluntad como las buenas obras preparadas de antemano. Y usted no tiene que hacer nada para que esas buenas obras lleguen a su vida. Si Él ya las puso, y como dice el Evangelio que Él ya las proporcionó, esas buenas obras llegan a su vida.
aunque usted ore o no ore, aunque usted confiese o no confiese, eso va a llegar porque la soberanía de Dios se cumple en todos los hijos. Mire, yo pensando en cosas que nos suceden en la vida, ¿no? Por ejemplo, tal vez saliéndome un poquito del tema, pero esto es parte de la madurez, entender a Dios y entender por qué ocurren las cosas en este mundo. Mire, el problemita no problemita, sino la catástrofe que hubo en Puerto Rico hace poco. Antes que sucediera, yo vi en las redes sociales y en muchos medios donde se hacía una cadena de oración, donde todo el pueblo protestante y católico se pusieron de acuerdo para orar para que el huracán no pasara por Puerto Rico. Y el primer huracán pasó, pero no pasó en medio de la isla, sino que pasó por un lado y los estragos fueron leves. Pero el segundo huracán que pasó, ese pasó por el mismo medio de la isla y la devastó. Ahora, yo pregunto, amado, y hablo con los maduros, mire, por más de que se oró, por más que se unieron, por más que se confesó, por más que se declararon ángeles y todo lo que pudieron los medios espirituales que se pudieron usar, no cambió en nada que el huracán pasara y dejara la isla como la dejó, que ahora mismo no tienen ni agua, no tienen víveres, y es lamentable. Pero ¿qué sucedió ahí, hermano Adolfo? Que hay una voluntad que se cumplió, que Dios es el soberano y que también la naturaleza misma gime. Pero el enfoque aquí es que se oró, se humillaron, se pusieron de acuerdo, pero la voluntad se cumplió. ¿Y eso qué quiere decir, hermano Adolfo? Que hay una voluntad que nosotros no podemos cambiar, que va a suceder aunque nosotros no querramos, va a suceder en nuestras vidas. Por eso que el apóstol nos enseña a los maduros a que comprendamos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Fíjate que en el pueblo de Dios hay gente que se enferma y se sana. Y hay otra gente que se enferma y se ora y se pide y se declara y no se sanan. ¿Y qué vamos a hacer? El niño dice, esto no sirve, esto no trabaja, mi confesión no trabaja. Pero el maduro dice, acepto la voluntad de Dios. Si Él es soberano. Porque si nosotros decimos que Él es soberano, pero no nos vamos a someter a las decisiones que Él toma por nosotros, entonces estamos negando que Él es soberano. Él es soberano en nuestras vidas. Por eso que es lo que quiere que tú te alimentes, que entres a la adultez, para que puedas comprender y entender las cosas que suceden en nuestra vida. Entonces Pablo dice aquí que cuando él era niño hablaba como un niño. Y aquí en la doctrina, tú sabes que hablar como un niño es hablar como que nada ha sucedido. Por ejemplo, decirle Dios le bendiga, un niño a otro niño le está diciendo Dios le bendiga, le está diciendo todavía no ha sucedido nada. Un niño tiene que bautizarse, un niño tiene que comer la Santa Cena, está sometido a los rudimentos. Le gusta que le pongan las manos encima, le gusta ese toque de otra carne, que se la pongan y oren por él, y siempre está buscando que alguien haga algo por él, porque es un niño. Está en expectación de juicio, esperando que caiga fuego del cielo, que el fin del mundo llegue. Está bajo los rudimentos de la unción de aceite, el rudimento también del diezmo y de la ofrenda, que un día vamos a hablar de eso, porque el diezmo y la ofrenda era exigido en la ley mosaica para mantener a los sacerdotes levíticos. Y vamos a ver cómo después de la cruz ya no hay imposición de diezmo ni ofrenda, sino que es la razón de dar y recibir, y no es impuesta, es lo que te sale del corazón,
porque por eso han abusado muchos pastores, muchos apóstoles, entre comillas, que se han enriquecido a cuesta de los hermanos de la iglesia. Yo veo en las redes sociales cómo hay gente, pastores, que sus salarios son de millones de dólares anuales, que tienen su propio jet y que visten los mejores trajes. Y qué bueno fuera que fuera por el fruto del trabajo de ellos, porque cada quien se merece tener todo lo mejor. Sí, es con el sudor de su frente, pero si esa base de los feligreses de la iglesia, de sacarle el dinero y hacerle esa falsa promesa de la prosperidad, de que como que si Dios es una caja registradora, sí, ¿cuánto dio fulano de tal? Le dice a alguien, a uno que está al lado de él, bueno, el fulano de Dios dio tanto, pues dáselo, devuélveselo. Así Dios no trabaja. Hermanos, dice que Él nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Y ahí no hay condición, ahí no te está diciendo tienes que diezmar, orar, o tienes que diezmar y ofrendar, no. Ahí ya te está diciendo que Él te dio todas las cosas para que la disfrutes, no te pone condición. Entonces, hermanos, esa es la prosperidad, es la mentira más grande que usan para poderte sacar el dinero. La prosperidad Dios te la va dando a base de que te va dando buenas ideas a ti y a mí, para que podamos invertir bien el dinero en negocios, en ayudar a gente que está necesitada también, pero no a un pastor de eso que ni trabaja, porque Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. Y Pablo dice también que el creyente, o sea, el ministro debe vivir del evangelio, pero ese es el que predica el evangelio de la gracia y saber qué clase de persona es y ver su proceder y ver si verdaderamente la intención de él es usar el evangelio a favor de la amada, porque nosotros pasamos por una experiencia bien triste y bien frustradora, donde el líder, olvídate, se salió del evangelio y después se aprovechó, pero es otra historia anyway. Pero ahora nosotros somos inteligentes, tenemos que, hermano, ya nosotros estamos en esta adultez, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces Pablo dice, hablaba como niño, pensaba como niño. Hay gente que piensa como niño. En el evangelio tú tienes que pensar como un maduro. Tú con una sola ofrenda fuiste hecho perfecto para siempre. A ti te justificaron, a ti te perdonaron. Dice que tu posición es sentado en lugares celestiales con Cristo. Por eso cuando alguien te pregunte a ti, hermano, ¿y cómo tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo? Si logras entender a Pablo, tú te vas a ver sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿No ves que Pablo es el apóstol de la iglesia? Juan no te dice eso. Juan no te dice que tú estás sentado en lugares celestiales. No, Juan te dice que si habéis pecado, abogado tienen para con el Padre. Eso es niñez. Eso es leche. Eso no es alimento sólido. El único alimento sólido es el evangelio de la gracia. Y hermano, esto es lo que nos hace feliz a nosotros. Entonces Pablo dice que hay que dejar lo que es de niño. Hermano, hay que dejar lo que es de niño. Y yo le exhorto a los que no conocen todavía este misterio maravilloso de esta gracia preciosa. Hermano, deje las cosas que son de niño. Venga la madurez espiritual, que es lo que lo va a ayudar a usted. Esta sabiduría predestinada, esta sabiduría maravillosa. Mire lo que el apóstol Pablo dice aquí mismo en primera carta a los Corintios. Dice, para los maduros, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Eso está en primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Fíjate, Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero este es el capítulo 2, pero el capítulo 1
le dice a ellos que no le pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Pero Pablo hace una división. Ahora está hablando de un grupo que sí han alcanzado la madurez. Y sabiduría no de este siglo. ¿Y cuál sabiduría de este siglo, pastor? La sabiduría de la ley. Porque Pablo no está hablando de la sabiduría gnóstica, ni la sabiduría de los filósofos griegos, no. Estamos hablando aquí cosas espirituales. Pablo está hablando de la ley mosaica. Esa es la sabiduría de ese siglo que Pablo vivía. Y no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. ¿Quiénes eran los príncipes de ese siglo? Todavía los sacerdotes y los escribas y los fariseos y todos los enemigos de la cruz de Cristo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes, hablando nuevamente de esos príncipes en el tiempo de Pablo, que eran los fariseos, el sacerdote que todavía oficiaba en el templo, porque el templo todavía estaba en pie. El templo de Israel ahí en Jerusalén fue destruido en el año 70. De ahí fue que se quedaron ya sin sacerdocio. Donde ahora la iglesia de Jesucristo, o Cristo, tiene un templo que somos cada uno de nosotros. Entonces, hermano, dice aquí el verso 2, el verso 9 de primera carta a los Corintios 2. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mis amados hermanos, la madurez espiritual es donde nosotros tenemos que estar. Hermano, la vida nuestra en la tierra es una vida de desafíos, una vida de situaciones que nos llegan y que vivimos constantemente. Y tenemos que estar preparados para que nosotros podamos estar firmes con las cosas que nos llegan. Si usted logra entender, hermano, en la madurez, de que la voluntad de Dios se va a cumplir en usted, usted va a reposar en todo, aunque no le salgan las cosas como usted quiere que le salgan.